Heliotérmica es una empresa boliviana la cual ha sido creada el año 1998, de la cual yo soy el gerente general y el ingeniero Javier Huisi es el gerente de servicios. Juntos llevamos adelante la empresa de tal manera que uno se hace cargo de la parte operativa y otro de la parte técnica gerencial. Dentro del ámbito de acción que tiene Heliotérmica se ha determinado un área muy importante, que es que nuestra empresa, Heliotérmica se dedica a las energías renovables, de tal manera que las energías renovables, como hoy ya bien todo el mundo lo sabe, estas energías se renuevan, ese es el concepto, no son energías que requieren de fósiles, no son energías que se van a acabar con el tiempo. Heliotérmica se dedica a la explotación de estas energías en dos formas muy particulares. Una que es la obtención de energía eléctrica, llamada así energía fotovoltaica, y la otra es el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento básicamente de fluidos, en este caso muy particular del agua. Nosotros nos dedicamos a la fabricación, al montaje, a la instalación y puesta en funcionamiento de dichos equipos. Estos equipos consisten básicamente de paneles solares que calientan agua y son almacenados en termotanques para que no pierdan temperatura. La fotovoltaica es una de las aplicaciones que también realizamos con mucho éxito y que aquí en Bolivia desde mucho tiempo atrás, en especial la cooperación internacional ha impulsado mucho la utilización de paneles fotovoltaicos en el área rural para la iluminación, la obtención de energía eléctrica mediante energía solar. Por otra parte, como les decía, nosotros nos dedicamos a la fabricación de equipos termosolares, la obtención de agua caliente mediante energía solar. Y esta energía termosolar también se la puede utilizar no solamente para calentar agua, sino también para la calefacción de ambientes, el calentamiento de piscinas y el secado agroindustrial de productos agrícolas. Bueno, como experiencia específica en el rubro tenemos más de 14 años trabajando continuamente en el desarrollo de nuevos productos, mejoras en nuestros equipos y por sobre todo darle ese toque, como muy bien acá la licenciada decía, de calidad. Es muy importante revisar nosotros mismos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué defectos tenemos en lo que hacemos. Por tanto, es muy importante el concepto de calidad. Bien, tenemos en nuestra planta de profesionales al ingeniero Javier Huisi, que es un ingeniero español que vino acá a Bolivia hace aproximadamente 20 años. Pienso, supongo y estoy ahora convencido de que se enamoró de este país básicamente por la gran disponibilidad del recurso solar, y eso es lo que ha unido a esta empresa para seguir adelante y llevar a cabo estos proyectos. Dentro de los equipos que instala Heliotérmica tenemos básicamente distribuidos estos productos en equipos pequeños de calentamiento de agua que van desde los 100, 150 litros, básicamente para una familia pequeña, hasta volúmenes grandes que bien pueden ser utilizados en hospitales, como les decía, en piscinas, en hoteles, que es el punto de referencia de este seminario, hasta volúmenes así mayores para el consumo en hoteles, en piscinas y demás, de hasta 2.500 litros, hechos realizados con mucho éxito. Bien, quería hablarles acerca de los retos iniciales que hemos tenido como empresa. Primeramente, el de conformar un equipo técnico
debido a que cuando uno escucha de energía solar piensa que es un ámbito del cual solamente tal vez se preocupan ingenieros de la NASA o ingenieros que llevan adelante proyectos de mucha gran envergadura. No es el caso. La energía solar es manejable y ha sido desarrollada desde los años, se puede decir, 20, 30, con pequeñas experiencias que ha ido evolucionando hasta tener un producto llamado así maduro para su implementación en cualquier país del mundo. Como reto hemos tenido la capacitación justamente de mano de obra, como les decía a un inicio también. Mucha gente decía, energía solar es algo complicado, pero no. Juntos hemos podido desarrollar un producto ya maduro, hecho, dedicado, con manos bolivianas, dedicado al país. Y hemos tratado no solamente de ser instaladores de este tipo de productos, sino también de servir mediante un servicio de postventa al que llamamos mantenimiento de garantía. Vale decir que un equipo debe estar funcionando por el tiempo en el cual nosotros todavía sigamos activos en el rubro. Y bien, como reto también ha sido, tal vez, si vale la palabra, convencer a mucha gente que en algún momento se sentía totalmente que desconocía el término energía solar, puesto de que muchos piensan que con la energía solar sencillamente podemos producir energía eléctrica. No es así, podemos producir otro tipo de efectos. Calentar agua es uno de ellos, con mucha aceptación también. Dentro de las perspectivas que vamos viendo ya en estos más de 14 años de experiencia que tenemos, vemos que acá en Bolivia, hasta la fecha, se encuentran instalados aproximadamente una cantidad de 4.000 equipos termosolares que sirven para la producción de agua caliente. Pero la capacidad existente debido a la alta insolación acá en Bolivia es de aproximadamente 200.000 equipos. Considerando que en el país no excedemos las 20 empresas que nos dedicamos a este rubro, tenemos, se podría decir, trabajo para largo. Bolivia es un país privilegiado en cuanto a la energía solar. El altiplano boliviano es un lugar, al igual que muchos desiertos en el mundo, que tienen una alta insolación solar. Estamos hablando de desiertos, no así de áreas pobladas, como es el caso del altiplano boliviano, que tiene ciudades en su interior. En nuestro camino, en este largo camino que hemos tenido, hemos visto que mucha gente, especialmente de instituciones internacionales, han venido con una experiencia vasta en este rubro. Y es por eso que muchas ONGs han dedicado mucho esfuerzo y mucho recurso económico para invertir en la energía solar. Como les decía, esta tecnología ya puede ser considerada, entre comillas así, madura para su implementación en todo el país. Bien, al iniciar nosotros nuestros trabajos, siempre tenemos en vista el concepto de sostenibilidad, que no es otra cosa que garantizar que nuestros equipos funcionen de una manera óptima y que den todo se puede decir, todo el volumen de agua comprometido al cliente de una manera oportuna, de una manera técnicamente fiable. En cuanto a esta sostenibilidad, la perduración del proyecto a largo plazo, debemos tener en cuenta que el directo beneficiario, el señor cliente,
debe sentirse identificado, que es algo muy importante, con el proyecto, para que éste tenga el provecho para el cual ha sido creado. Dentro de la sostenibilidad para estos proyectos podemos hablar acerca de aspectos técnicos y económicos. Vale decir, si bien existe el dinero suficiente como para poder implementar este tipo de proyectos, por una parte debemos saber que también un equipo termosolar de producción de agua caliente no es un equipo que va a subsistir, digámoslo así, sin mantenimiento. Tal cual nosotros tenemos algún aparato, o muchos tal vez de los presentes tienen su vehículo, siempre con el compromiso de llevarlo a mantenimiento, uno va a sentirse lo más contento con el funcionamiento del mismo. Hemos visto que para este tipo de mantenimiento se requiere aproximadamente de un 3% del monto total de inversión para la adquisición del equipo, que es destinado justamente para las visitas técnicas que se realizan para la revisión, para la constatación de fallas y para la reparación si en caso existiesen estas fallas. Si no existen recursos financieros para hacer este tipo de mantenimiento, bueno, el equipo también es, como todo material técnico que sufre desgaste, se puede decir también vulnerable a ciertas fallas. Por ejemplo, al tener paneles solares, su función es captar la máxima cantidad de rayos solares para generar calor. Si es que estos paneles solares están sucios, por decirles, o rotos, o en su defecto cubiertos, tapados, no van a generar el mismo calor que deberían. Y bien, bueno, las partes fungibles que también tienen este tipo de equipos deben ser en cierto momento reemplazadas. Debemos tener un cronograma especial para el ejercicio del mantenimiento en dichos equipos. Heliotérmica tiene programado para todos sus equipos la llamada garantía de mantenimiento, que implica que nosotros durante los 5 primeros años en todos nuestros equipos instalados ofrecemos una garantía de la cual nosotros nos hacemos responsables por 5 años del mantenimiento, libre, sin costo alguno. Bien, el nombre del seminario viene a ser el nombre de mi exposición viene a ser criterio bioclimático y ahorro energético. Este criterio bioclimático bien lo podemos asumir como el estado de bienestar, el grado de bienestar o de confort que pueda ser alcanzado mediante un artilugio técnico llamado así equipo termosolar, para que el pasajero, el turista, tenga cierto confort en el uso, en este caso específico, del agua caliente. Un equipo termosolar correctamente instalado, correctamente dimensionado, puede proveer en días despejados de sol intenso prácticamente el 100% del volumen de agua demandado al día. Obviamente existen en el trayecto, básicamente en las cañerías de distribución, pérdidas que se asume dentro del dimensionamiento para que la temperatura del agua que se ha obtenido mediante energía solar llegue a una temperatura agradable, incluso que pueda ser mezclada con agua fría para lavarse las manos, ducharse o hacer uso en algún tipo de, podemos llamarlo así,
de volúmenes mayores, tal cual puede ser el caso de un jacuzzi. En días nublados o en días lluviosos se puede decir que el aporte energético de paneles solares es prácticamente nulo, cero. En estos días nublados, en estos días lluviosos, se debe optar por el calentamiento auxiliar mediante equipos de energía eléctrica o equipos de gas, llamados así calefones solares, calefones a gas. Podemos hablar de que mediante los equipos termosolares podemos ahorrar en promedio hasta un 70%, siempre y cuando estos equipos estén bien diseñados y bien instalados. Hablamos de este 70% de ahorro por la experiencia que hemos logrado recabar en estos años de trabajo, básicamente en el área altiplánica. Como ya saben ustedes, el área altiplánica viene a ser un lugar uno de los lugares de la Tierra más insolados del mundo. En cuanto a la demanda de agua caliente, en hoteles podemos decir que dependiendo de la categoría del hotel, el consumo de agua caliente por pasajero a una temperatura de 42 grados centígrados varía desde 60 litros hasta 120 en el caso de que utilicen bañeras pequeñas, jacuzzis o algo parecido. Este volumen de agua es considerado por pasajero y por día de uso. Podemos mencionar también que el agua caliente en hoteles se utiliza para la preparación de alimentos, limpieza de menaje de cocina, y estos valores varían de 15 a 25 litros por día y pasajero. En caso de lavandería, si el hotel también ofrece el servicio de lavandería, se estima un consumo de aproximadamente 15 a 30 litros por día y pasajero. Para realizar el dimensionamiento correcto de los equipos, necesitamos una fiabilidad absoluta en los datos que nos puede proporcionar el señor cliente, porque de ahí parte el dimensionamiento para el buen y correcto funcionamiento de un equipo termosolar. Rentabilidad y vida útil. Rentabilidad es un criterio que nos sirve para calificar si un equipo, si una inversión, si un objeto, si la inversión de un equipo ha sido buena o no a lo largo del tiempo. Y para saber en cuánto tiempo ese equipo nos ha podido proporcionar el mismo valor de adquisición que tuvo el equipo. Hemos tenido la experiencia de que en algunos establecimientos hoteleros acá en La Paz utilizaban para la generación de agua caliente energía eléctrica, que dicho sea de paso, es una manera muy cara de generar agua caliente. En algunos hoteles hemos visto de que como el consumo que tienen estos hoteles es básicamente en etapas, vale decir, en la mañana cuando salen los turistas, o en la tarde o en la noche cuando llegan los turistas, existen esos llamados así golpes de consumo, en los cuales la manera de generación de agua caliente que tenían mediante duchas Lorenzetti, los medidores tenían, por decirlo así, generaban un consumo demasiado alto. Mediante equipos termosolares se ha logrado reducir el monto
de la factura de consumo eléctrico. Heliotérmica ha instalado sus primeros equipos en el año 1999 y, como nosotros sabemos que la calidad de nuestros equipos han ido subiendo, podemos hablar en estos momentos de una vida útil, de una expectativa de vida útil de aproximadamente 20 años. En algunos hoteles, haciendo un cálculo somero exacto de cuánto ha sido la inversión que han realizado y en cuánto tiempo ha logrado cubrirse el costo del equipo, se ha llegado a determinar de que en algunos hoteles han podido amortizar el equipo entre 3 años y medio y 4 años, restando así entre 16 años y medio o 16 años la prolongación de utilidad que pueda llevar adelante el establecimiento hotelero. Mediante estos equipos solares podemos hablar de que ciertos hoteles pueden ser considerados eficientes o, como se decía también ayer, ecoeficientes. Ventajas y desventajas. Siempre cuando uno hace una inversión debe analizar este tipo de criterios. Desde el punto de vista de un cliente nuevo, las desventajas obviamente viene a ser el precio de adquisición de un equipo termosolar. Por otra parte, siempre hemos tenido preguntas recurrentes con respecto a cómo va a quedar la estética de los techos. Vale decir que un cliente nuevo viene a ver este tipo de instalaciones y a veces nos dice que les resulta demasiado feo, por no decir antiestético. Pero desde el punto de vista de un cliente satisfecho podemos mencionar las siguientes ventajas: el cuidado al medio ambiente, la no generación de gases de efecto invernadero o llamados así dióxidos, el bajo riesgo de incendios y explosiones, la alta rentabilidad del equipo. Como les decía, todavía esperamos que nuestros equipos puedan seguir funcionando con un mantenimiento correcto por los próximos 15 años. Y producción de agua caliente a un volumen y una temperatura adecuados y en cantidades y también temperaturas deseadas. Por otra parte, el poco mantenimiento que se realiza en este tipo de equipos, pues se realiza solamente una vez al año. Ahora vamos a pasar a ver los esquemas generales de instalación y de funcionamiento con el ingeniero Javier Huisi. Buenas tardes. Ya hemos visto con el ingeniero Ríos el tipo de actividades y los servicios que tiene que dar una empresa que quiera realizar las cosas medianamente bien en este rubro. Ahora nos vamos a meter con la parte técnica. No vamos a entrar muy hondo en la parte técnica porque tendríamos para días hablando y vamos a pasar un poquito por encima de cada cosa, pero nos gustaría que después de ver estos esquemas que vamos a ver, la mayoría de ustedes dispongan de una idea de cómo es un sistema solar de agua caliente térmico y qué servicios y en qué tipo de aplicaciones se pueden usar. Esta plancha que vemos aquí es lo que se llama el colector solar plano o la placa plana. Lo han podido ustedes ver en el hall hemos expuesto ayer y hoy. Eso que ven ustedes es un colector solar plano que sirve para el calentamiento de agua.
Si al colector solar plano le damos un corte en sentido transversal, lo que podemos ver es los componentes más importantes que tiene. Lo primero, tenemos una caja que es en donde están incluidos todos los demás componentes. En los laterales y en el fondo de la caja hay una capa de aislamiento. Este aislamiento hace falta para que el calor que vamos a tener dentro del colector no lo perdamos hacia abajo y hacia los lados. Inmediatamente tenemos aquí una rejilla con unos tubos que generalmente se hace de cobre, porque el cobre es un tipo de material que dura años, y que se unen con una lámina. La lámina tiene que estar bien unida a los tubos para que el calor pase sin problema de la lámina, que es lo que se va a calentar, a los tubos de cobre, que es por donde circula el agua. Y encima de todo tenemos una cubierta de vidrio. La cubierta de vidrio es indispensable para que dentro del colector solar obtengamos lo que se llama el efecto invernadero. Hemos oído casi todos que la Tierra, que estamos creando un efecto invernadero en la Tierra. Lo que está pasando con el efecto invernadero en la Tierra es que los gases como el dióxido de carbono suben hasta la parte más alta de la atmósfera y se instalan ahí. Y a efectos de la radiación solar son como el vidrio. Lo que hace el vidrio en un panel solar es que deja pasar la longitud de onda con la que viene la radiación solar. La radiación solar llega hasta el color negro. El color negro absorbe el 80-90% y emite otro 10%. Y este 10% que emite, lo emite con otra longitud de onda que el vidrio no la deja pasar. Entonces, la radiación solar que entra de un colector solar que tiene vidrio ya no sale. La mayor parte se nos queda en forma de calor en la placa, y el 10%, que teóricamente lo teníamos que devolver a la atmósfera, el vidrio ya no lo deja salir. Es lo que estamos haciendo con el efecto invernadero en la Tierra. El CO2 que se instala en la parte alta de la atmósfera es como un vidrio. Y bueno, a este efecto es interesante que sepan estos datos. Se estima que si en este momento la humanidad ya no produjéramos más CO2 a partir de hoy, hay CO2 en la atmósfera como para que el efecto invernadero dure 10 años más. Solo el que hay ya. Y cada día enviamos más dióxido de carbono, con lo cual el panorama de la Tierra en cuanto al efecto invernadero no es muy halagüeño. Y el hombre no está haciendo nada o casi nada por evitarlo. Al decir hombre me refiero a todos nosotros. Bueno, ahora nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es el mejor colector solar de los planos, de la placa plana? Hay más tipos de colectores, estamos hablando específicamente del colector solar plano. El mejor colector solar de placa plana es aquel que nos da la mayor cantidad de agua caliente por metro cuadrado al costo más bajo. Es muy simple. Ahora, eso se dice muy fácil y se obtiene ya no tan fácil. Si tenemos un colector solar que está funcionando en un tejado, es un aparato que está fabricado por el hombre y que se suele poner cuando le da el sol o el sol fuerte. El colector solar suele estar a una temperatura de 70, 80, 90 grados. Entonces tenemos un elemento que está a una temperatura muy alta y que está rodeado por aire que está a 15, 20, 25 grados, o en zonas más bajas como Santa Cruz a 30, 35. Inevitablemente va a haber un paso de calor de un cuerpo que está a 80 grados a otro que está a 25. Eso es inevitable. Las pérdidas de un colector solar plano se pueden dividir en tres más importantes. Una es la pérdida de reflexión. La pérdida de reflexión se da en el vidrio. Aquí llega la radiación solar
Y la pérdida de reflexión se da porque el vidrio no deja pasar el 100% de lo que le llega. Hay una cantidad de radiación solar que se refleja, de ahí el nombre de reflexión. En un buen vidrio aproximadamente la pérdida ha de oscilar entre el 5 y el 7% máximo. El 93-94% de la radiación solar que llega, el vidrio debe permitir que llegue hasta la parte interna. Eso tenemos una pérdida, la pérdida de reflexión. Una segunda pérdida es, una vez que el colector solar ya está funcionando, dentro del colector la temperatura sube. Y como les he dicho, puede subir a 70-80 grados. El aire que hay dentro de ese colector, porque el colector no es hermético, está caliente. Y como todo aire caliente tiende a subir. Y sale por las rendijas o los pequeños huecos que hay entre el vidrio y la carcasa del colector. Esas son las pérdidas por convección. Y una tercera pérdida es, como todos los tipos de materiales que el hombre usa, los metales, los plásticos, todos los materiales tienen una transmisión de calor. Si hay un material que está entre dos focos, uno más caliente que otro, a través de ese material va a pasar calor de la parte que está más caliente a la que está más fría. Eso es pérdida por transmisión. Entonces, el coeficiente de pérdidas, el total de un colector solar, es la suma de las pérdidas por convección, por transmisión y por la reflexión. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es el mejor colector? Obviamente, si lo miramos desde el punto de vista técnico solamente, el mejor colector es aquel que tiene las pérdidas más pequeñas. El problema es que ese colector hay que venderlo. Entonces, si yo logro un colector con pérdidas muy pequeñas y le instalo un aislamiento térmico muy caro y hago unos cerramientos muy caros, luego ese colector lo tengo que vender, pero como me sale más caro, voy a tener algún tipo de problema. Siempre tenemos que buscar un equilibrio entre que sea un colector con un coeficiente de pérdidas medianamente razonable y que salga a un precio bastante asequible para que la gente luego lo pueda comprar. Estos son ya esquemas de funcionamiento de sistemas solares para agua caliente. Son sistemas solares que funcionan a un efecto llamado el termosifón. El termosifón consiste en que si unimos el colector solar con el tanque de acumulación de agua y el tanque de acumulación de agua está ubicado un poquito más alto que el colector solar, el agua caliente se va a calentar en el colector solar y ella misma, sin necesidad de utilizar una bomba de circulación ni nada, sube directamente y se acumula en el tanque solar. Este tipo de esquemas se utilizan en sistemas pequeños. En el anexo 1 de la Escuela de Hotelería, que se ha instalado un sistemita de agua caliente con paneles solares hace unos meses, hemos instalado un sistemita de este tipo. Exactamente el esquema corresponde con el de en medio. Este de arriba es un esquema en el que el agua que circula por el panel solar directamente se acumula en el tanque. Este sistema solo se puede aplicar en sitios donde estemos completamente seguros que no va a haber una temperatura de congelamiento en todo el año. Aquí en Bolivia son el Beni, Pando y Santa Cruz. En el resto de Bolivia no podemos asegurar que no va a haber un solo día al año que va a congelar. Y si dejamos un panel solar de este tipo lleno de agua en una zona donde sea y ese día congela, las tuberías de cobre se van a reventar por congelamiento. En sitios donde hay posibilidad de que haya congelamiento, hay que usar un aparato intermedio que se llama intercambiador de calor, que ya la palabra lo define. Básicamente es un colector solar que en el colector solar y en el intercambiador de calor no circula agua, circula una mezcla de agua y anticongelante.
según la cantidad de anticongelante que se le ponga, se pueden lograr temperaturas de congelamiento de la mezcla de 20-30 bajo cero y asegurar que en tal sitio no se va a romper el panel. Y el tipo de intercambiador es interior, como es este, que está dentro del tanque, y se llama intercambiador de calor porque el calor pasa de la mezcla de agua y anticongelante que viene del panel al agua de consumo que la rodea y que es por contacto. Bueno, otra. Este es un esquema que se utiliza en equipos más grandes ya. Cuando se trata de 1.000, 2.000 a 3.000 litros de demanda de agua caliente, si ponemos sistemitas pequeños, si ponemos 20 sistemas pequeños, vamos a obtener un precio muy alto de sistema solar. Entonces tenemos que hacer un tanque general grande, que es este, que puede tener 1.000, 2.000, 3.000 litros, y ubicar 10, 20 o 30 paneles en el tejado. Entonces, el tanque es posible que esté en la parte de abajo de un hotel, por ejemplo, y los paneles están arriba. La forma de hacer llegar el calor de los paneles al tanque es con un sistema de bombas de circulación, al cual le llamamos el sistema de control, que está aquí. El sistema es controlado automáticamente por una centralita electrónica cuando el panel está caliente, está funcionando, y cuando el panel se enfría porque es de noche o se ha nublado, la bomba se para. Este es un sistema de obtención de agua caliente en el que se ve un elemento que les ha comentado el señor Ríos antes, que es muy importante. Los paneles solares, el tanque solar y el sistema energético de apoyo, que puede ser eléctrico o a gas o a fuel, pero siempre usando un energético convencional. Esto nos asegura, sí que podemos hablar aquí en La Paz, por ejemplo, que de toda la demanda promedio anual de agua caliente de un hotel, se puede lograr un 70-75% con sol. Pero siempre vamos a tener un 20, 25, 30% que corresponde a días nublados y días de lluvia en el que el sol no puede aportar la totalidad y necesitamos energía convencional. Este es un sistema de calentamiento de piscinas. Está el colector solar, está el filtro de la piscina, el sistema de control y tenemos la piscina que vamos a calentar. Me van a permitir que les dé aquí una pequeña explicación. Cuando uno calienta una piscina con paneles solares, bien que la piscina esté dentro de un recinto cerrado o bien que la piscina esté al aire libre, hay que poner la cantidad de paneles solares que se necesita, según el cálculo técnico. Digo esto porque se han hecho muchos casos en La Paz y en Bolivia y en realidad en todo el mundo que técnicamente no estaban correctos. Si ustedes se acuerdan, hace unos años se instaló un sistema de paneles solares en la piscina de Alto Obrajes, que resultó mal, no funcionó. El problema para nosotros no intervinimos ahí, lo hizo otra empresa, no vamos a dar nombre, no viene al caso, pero el problema para nosotros es que sin haber intervenido ahí, la gente no habló mal, esta empresa instala mal, sino que la gente decía la energía solar no funciona. Y eso no es correcto. La instalación, un poquito para que tengan una relación, se instalaron 5 veces menos de superficie de panel solar plano del que hacía falta. Hacía falta 1.000 metros cuadrados porque el vaso de natación de la piscina de Alto Obrajes el espejo de agua tiene 1.000 metros cuadrados y se instalaron 195 metros cuadrados de panel. Imposible, teníamos que haber instalado casi relación 1 metro cuadrado de panel a 1 metro cuadrado de espejo de agua. Sí, y era imposible hacer funcionar la piscina de esa manera. O sea, sepan que no es que no funcione la energía solar, el sistema estaba mal diseñado y mal instalado. Este es otro tipo de aplicación. Aquí tenemos los paneles solares, el tanque de acumulación y en este caso el consumo es
la calefacción de este ambiente instalando un tubo de un tipo de material especial que lo encontramos en el suelo. Esto es lo que se conoce como suelo radiante o losa radiante o el piso radiante. El calor lo acumulamos en el hormigón del suelo, que es un muy buen acumulador de calor. Y lo hacemos salir simplemente, si esto tuviera la tubería aquí, el calor de aquí saldría directamente y nos calienta el ambiente. Está considerado a nivel mundial este método como el sistema más higiénico y saludable de calefacción de ambientes. La diferencia con un sistema de radiadores es que la temperatura de la cañería, del agua que tenemos que meter a la cañería del suelo radiante, oscila entre los 35 y los 38 grados centígrados, mientras que en un sistema de radiadores en la pared hay que obtener temperaturas de 70 a 80 grados. Otra forma de obtener la calefacción de ambientes es con un colector solar que no nos caliente agua caliente, que no nos dé agua caliente, sino nos dé aire caliente. Hay colectores solares, de los planos también, un poquito cambian los conductos del interior y en lugar de calentar agua, lo que calentamos es aire. Y ese aire lo enviamos al ambiente. Se puede hacer de dos maneras. De manera, enviemos directamente, este es el colector solar de aire, aquí nos calienta el aire, esto es un ventilador que hace circular el aire, un circuito puede ser que lo enviemos al ambiente directamente y vuelva al panel, es un circuito que funciona 8 o 9 horas diarias automáticamente, y otra manera puede ser que ese aire, ese calor que va en el aire, se acumule, en este caso, en una especie de acumulador de piedras especial, que es este. Entonces, el sistema sería, el aire lo calentamos en el panel, lo bajamos hasta el acumulador de aire y ahí lo tenemos hasta que el ventilador funcione en sentido contrario y nos envíe el calor del acumulador al ambiente. Obtener aire caliente es muy fácil. Y bueno, como técnico que llevo muchos años en Bolivia, no sería nada descabellado decir que actualmente el 50% de las viviendas de La Paz, del Altiplano, de Cochabamba, de Potosí, de Oruro, deberían estar calefactados con aire caliente solar. El recurso solar del Altiplano es una cifra gigantesca, está entre las más altas del mundo. Y desgraciadamente lo usamos muy poco. El potencial es enorme. Dentro de las actividades que hacemos cuando instalamos por el campo o en la ciudad, pues solemos hacer un cursillo para formar a técnicos, tanto en térmica como en fotovoltaica, que se puedan encargar del pequeño mantenimiento que tienen estos equipos de manera local. Y esto ya son instalaciones que hemos hecho. Esto es una posta sanitaria en Tupiza. Aquí tenemos el colector solar, el tanque solar, y de aquí, del tanque solar, directamente vamos al consumo y se consume en la posta. Este es el mismo equipo visto desde atrás. Esta es otra posta sanitaria en Tupiza. Esta es otra. Hubo un proyecto con la cooperación alemana y la cooperación alemana ponía una cantidad de financiamiento, la alcaldía puso el otro, instalamos varias postas sanitarias en la alcaldía de Tupiza. Esto es un establecimiento de hotelería de la Isla del Sol, la Posada del Inca. Esto es para obtención de agua caliente. La Posada del Inca hay como 25 habitaciones, pero están en bloques. Instalamos un equipo de estos para cada bloque. Allá abajo, este es otro, en el mismo establecimiento. Este es otro, este es para las habitaciones de abajo. Esto es un internado de alumnos en el Alto, que lo llevan unos religiosos. Bueno, pues agradecemos a